Buenos días, soy Luis Sanz de la Dirección General de Gobernanza Pública de Gobierno Abierto. Bienvenidos a esta conferencia, la octava del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos del proyecto AdLab, que se está realizando desde esta Dirección General de Gobernanza en colaboración con la Universidad de Girona. Este proyecto se encuadra a su vez en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 para la Alianza de Gobierno Abierto, o GP, está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado con fondos europeos Next Generation. Este ciclo de conferencias que asistimos de la Dirección General de Gobernanza Pública es un compromiso por la sensibilización y formación sobre la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático, pero sobre todo con el compromiso de poder disponer de criterios prácticos para su implementación. Está dentro de un encargo a ISDEFE y en relación con la elaboración de guías de evaluación de la participación en planes y programas. Este es un ciclo que consta de 8 conferencias. Esta es la última, arrancó en 2022 con 5 de ellas. Durante este ciclo han participado diversas profesoras y profesores de universidad, empleadas públicos con referencia en la materia, analistas, con interesantísimas aportaciones desde modelos de democracia, participación de calidad, democracia deliberativa, confianza ciudadana, que les invitamos de paso a poder aprovechar. Están todas disponibles en este mismo espacio, en el espacio colaborativo de AdLab. Sin embargo, la conferencia de hoy, además del ciclo y de un elemento que comentaremos posteriormente, cobra especial importancia porque se enmarca como una actividad organizada por esta Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Universidades dentro de la Semana Abierta de la Administración, que sin duda estarán conociendo. Una semana que este año, y permítannos compartir nuestra satisfacción, ha duplicado las actividades inscritas del año pasado. Es decir, con más de 1024 exactamente actividades inscritas, esta es una de ellas, donde participan muchísimos actores, la AGE con 695 actividades, las administraciones autonómicas con 165, las administraciones locales con 18, 14 de las universidades y otras entidades del sector público, hasta 132 actividades, participando organizaciones de la sociedad civil. El tipo de eventos que están inscritos y que además les animamos a poder participar, pues ya imaginan, jornadas de puertas abiertas, seminarios, talleres, charlas informativas, presentaciones de planes y programas, debates, coloquios, campañas y otros contenidos virtuales. Pero volviendo a nuestra conferencia de hoy, en primer lugar agradecemos al profesor Quim Brugué la coordinación de este ciclo de conferencias, que no es un simple ciclo de conferencias. Este es un ciclo, como decirlo, que tiene un carácter instrumental. Se va a completar con unos talleres que están programados y que realizamos junto a la comunidad de práctica de participación del cuarto plan, y su objetivo es materializarse en una guía de participación ciudadana en planes y programas, como hemos comentado anteriormente, que tenemos previsto editar y publicar en 2023, con la particularidad de que la propia elaboración de la guía se convierte ya en un proceso colaborativo que cuenta con la participación no solo de personas que trabajamos en las 3 administraciones públicas, sino también de la sociedad civil, académicos, asociaciones, consumidores, usuarios y tercer sector. Hoy contamos con la presencia de Joan Subirats, en su calidad de catedrático o emérito de Ciencia Política y de la Administración de la UAB, y sin duda profesor y maestro de muchas de las personas, algunos que estamos por aquí, de luego maestro de muchas más, profesor además indiscutible para analizar el tema de las políticas públicas entre la tecnocracia y la democracia. Doy sin más dilación, paso a Quim Brugué, el coordinador, el profesor Quim Brugué, para que presente tanto al ponente como la conferencia y el planteamiento que tenemos de este espacio que va más allá de una simple conferencia. Un saludo y buenos días. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos pues, por lo tanto a empezar con la sesión presentando a Joan Subirats, la ponencia, y explicando brevemente cómo van a transcurrir estas 2 horas aproximadamente que tenemos previstas, ¿no? En primer lugar, agradecer a Joan Subirats que haya
haya podido aceptar participar en esta última sesión, bueno, pensábamos que teníamos que cerrar de alguna forma un tanto especial, y la verdad es que contar con Joan Subirats, pues creo que nos permite dar un colofón muy relevante a este ciclo de conferencias. Se me hace difícil presentar al ponente, creo que porque es de todos muy conocido, y tiene una trayectoria y ha tenido una influencia en el ámbito que estamos trabajando, que hace que sea un tanto redundante entrar en detalles sobre currículums, publicaciones, méritos académicos que serían muy largos de relatar, ¿no? Yo simplemente destacaría, bueno, efectivamente, todos sabemos, ahora actualmente es ministro de Universidades, ha estado también en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal, ya en el entorno de un ámbito educativo, pero que convirtió en educación, cultura y ciencia, de una forma que ya nos muestra esta vocación de hacer un planteamiento de políticas públicas que no es siempre el habitual. Y al margen pues de estos cargos de los últimos años, pues como decía, tiene una trayectoria académica reconocida y conocida no solo a nivel estatal, sino también a nivel internacional, ¿no? Yo simplemente quería decir que probablemente si tuviera que definir esta trayectoria de Joan Subirats, diría que siempre va 100 pasos por delante de los demás, ¿no? O al menos unos cuantos pasos por delante de los demás, y por lo tanto ha sido una persona que en el ámbito de la administración, de las políticas públicas, la ciencia política en general, ha sido un permanente renovador, ha introducido nuevos temas, ha introducido nuevos enfoques, ha sido un pionero en muchos ámbitos de trabajo, y por lo tanto yo creo que es una figura en nuestro ámbito muy inspiradora, ¿no? Ha inspirado, ha marcado caminos para muchos profesionales, para muchos políticos y sobre todo para una multitud de personas que hemos trabajado en la academia en esta disciplina, entre las que me cuento. Yo he tenido una larga trayectoria de trabajo con Joan Subirats y por lo tanto conozco perfectamente su capacidad de liderazgo, su capacidad de introducir nuevos temas, de estar siempre pensando y repensando en lo que hacemos, unido a siempre, y esto lo ha mostrado pues, la última parte de su trayectoria biográfica, con una siempre voluntad de ver cómo este conocimiento impacta en la realidad, se traduce en transferencias, sirve en definitiva para mejorar las políticas públicas y por lo tanto también el bienestar de las personas y de las comunidades a las cuales se dirigen. Por lo tanto, insisto, es un auténtico placer poder contar en esta última sesión con Joan, a quien le hemos pedido, ya entrando en la ponencia, que haga una reflexión en torno a este título, las políticas públicas entre la tecnocracia y la democracia. Venimos de una tradición en el ámbito de la administración pública donde el experto, el técnico, la tecnocracia ha tenido un peso relevante, ¿no? Mientras que la política, la democracia quedaba reservada más para el legislativo o por otras instancias institucionales, pero desde hace algún tiempo, y usando un término que acuñó ya hace algunos años Joan Subirats, que es el de el cambio de época, y que por lo tanto nos ha movido el suelo sobre el que operamos, ha abierto una serie de retos, ¿no? Y en el ámbito que nos ocupa de la administración y las políticas públicas ha puesto en cuestión estas aproximaciones estrictamente técnicas y nos ha obligado a intentar repensar cómo incorporamos el diálogo, la democracia, la participación ciudadana, temas de los que va este ciclo, en actividades que tradicionalmente quedaban muy reservadas al conocimiento técnico. Por tanto, le hemos pedido que haga una reflexión en torno a este tema. Seguro que tiene además
muchos casos y ejemplos para ilustrarlo. Y como en las conferencias anteriores, lo que vamos a hacer es que Joan pues, va a poder hablarnos durante aproximadamente media hora, 35 minutos, lo que considere conveniente. Yo voy a lanzarle unas primeras preguntas o comentarios a partir de su intervención. Haremos un turno de diálogo entre nosotros dos y nos pararemos alrededor de las 11 más o menos. Nos pararemos a 5 minutos o 10 para tomar un café y luego abriremos el debate a las personas que estáis en la sala, que estáis siguiendo esta charla. Como en otras ocasiones, podréis hacer las intervenciones a través del apartado de preguntas y respuestas del chat, donde podemos nosotros recoger vuestras preguntas y aportaciones, pero también, como otras veces, os animamos a que podáis abrir micros y abrir imagen en esta segunda parte y formular directamente a Joan Subirats los comentarios y preguntas que queráis. Por lo tanto, sin más, muchas gracias, Joan. Es un placer tenerte hoy con nosotros y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Luis Sanz por la presentación también de todo el ciclo y gracias a Kim, que como ya supongo todo el mundo ha notado, ha expresado básicamente una relación de amistad con la que tenemos desde hace muchos años y que por lo tanto, digamos, ha seguramente exagerado muchos de los méritos que ha incorporado. Pero bueno, con ganas de poder aportar lo que pueda en esta sesión, ¿no? Como decía el profesor Brugué, la idea sería un poco trabajar con estos tres temas, ¿no? Políticas públicas, tecnocracia y democracia, como algo, digamos, sobre lo cual girarán básicamente mis comentarios y luego, pues, totalmente abierto a vuestros comentarios, preguntas, cuestiones, etcétera, ¿no? El primer elemento sería en relación a las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas ya sabemos, no hace falta a estas alturas, digamos, detenernos mucho en ello, pero normalmente son respuestas institucionales de la esfera de gobierno que sea a problemas públicos, a problemas de carácter público que no son capaces de poderse resolver por una lógica de interacción social determinada, sino que exigen de alguna manera una intervención de las instituciones, sea de la esfera de gobierno supraestatal, la Unión Europea, sea del Estado, de la comunidad autónoma en nuestro caso, o del municipio, ¿no? Realmente estamos en un momento, yo creo que es clave, yo diría, insistir en esto, ¿no? Más allá del apartado de la presentación más tradicional de políticas públicas, estamos en un momento de una especial complejidad, ¿no? Es decir, las políticas públicas como tal surgen a mediados de los 50 como concepto, como definición, Harold Laswell, y en Europa también en los 60 y 70, como una expresión de una administración pública que pasa simplemente de intentar gestionar desde lejos y sin mucha implicación los problemas sociales a intervenir de una manera mucho más intensa, ¿no? Nosotros tenemos un artículo 9.2, ¿no? Que es un artículo de la Constitución que copia los artículos 3, creo recordar, de la Constitución italiana o el 5 de la Ley Fundamental de Bonn, que dice: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Esta idea es una idea no liberal, sino intervencionista. Y dice que si no hacemos nada, pues la libertad y la igualdad no serán efectivas. Por lo tanto, es una invitación a la acción, ¿no? Y no es casualidad que las políticas públicas como concepto analítico surjan a partir de que las administraciones públicas, el Estado en primer lugar, empiezan a tener una intervención mucho más intensa en la vida de la gente, ¿no? Y entonces el aumento del gasto público es una expresión de ello, ¿no? Es decir, pasamos de niveles de gasto público a principios del siglo XX, que eran del 10%, a niveles de gasto público ahora que están alrededor entre el 40 y el 50% de manera genérica, ¿no? Sin entrar en detalles.
Evidentemente, esto quiere decir que el papel de las administraciones es mucho más relevante y que las políticas públicas son mucho más significativas y que ya no pueden analizarse solo con los instrumentos jurídicos con los cuales se acostumbraban a analizar, ¿no? Pero decía antes, estamos en un momento de mayor complejidad. ¿Por qué? Seguramente por un aumento, digamos, como una resultante de una mayor democratización. Una mayor democratización implica mayor empoderamiento de los ciudadanos, más capacidad de discusión, más capacidad de debate y, por lo tanto, digamos, menos espacios para decisiones de carácter unilateral que puedan simplemente imponerse, ¿no? Este es un aspecto, pero también, por lo tanto, más disenso, ¿no? Podríamos decir que uno de los elementos que es curioso en las democracias, ¿no? Porque muchas veces las democracias valoran mucho el consenso, cuando en realidad la democracia, lo importante de la democracia es la capacidad de asegurar el disenso y de que cuanto más disenso haya dentro de la estructura democrática institucional, mejor, más innovación existirá y más capacidad de cambio puede existir. Por lo tanto, no es una mala noticia que haya más disenso. Lo que es una mala noticia es que este disenso no pueda canalizarse ni trabajarse institucionalmente, digamos, ¿no? Por lo tanto, más disenso. Esto genera más complejidad. Seguramente es más difícil que antes seguir con una lógica incrementalista. Las administraciones públicas tradicionalmente han resuelto sus problemas aumentando el presupuesto, ¿no? Por lo tanto, digamos, si tú tienes que recortar y tienes que jugar con presupuestos de base 0 o de base -10, la complejidad aumenta enormemente, ¿no? Porque tú estás entrando a cuestionar políticas y actores que antes existían. En cambio, si tú dices, no, vamos a aumentar el presupuesto, pues esto facilita mucho las cosas. En el momento en que hemos pasado por una crisis financiera como la que pasamos, ¿no? Donde el nivel de reducción del presupuesto ha sido en muchos casos muy significativo, ¿no? Para poner un ejemplo, que decía Kim Brugué que pondría ejemplos, directamente me implica a mi ministerio, pues ahora estamos en el Ministerio de Universidades recuperando el nivel de inversión pública que teníamos en el 2008-2009. Ha bajado el presupuesto, la presupuestación pública en universidades un 20% en estos años, ¿no? Por lo tanto, es más difícil generar incrementalismo, por lo tanto, más complejidad. Y también más complejidad porque tenemos más incertezas, más incertidumbre delante, ¿no? En el sector empresarial se usa un acrónimo ahora que es muy famoso, que es, en inglés es VUCA, en castellano sería VICA, ¿no? Que es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. ¿Qué quiere decir? No tenemos ni idea de hacia dónde vamos ni qué tenemos que hacer, pero esto es muy complicado, ¿no? Bueno, porque las cosas son muy volátiles, nunca puedes saber si va a estallar una pandemia, una nueva crisis financiera, si va a empezar una guerra en Europa, por lo tanto, la situación es muy volátil. Digamos, hay mucha incertidumbre porque además resulta que estamos en un momento de emergencia climática y no sabemos qué pasará con nosotros y con el futuro de muchas de las políticas que teníamos. Además, como hay muchos actores, cada vez es más complejo y además resulta que los valores con los que trabajábamos antes, ¿no? Pues ahora, digamos, son menos aceptados de manera masiva. Por lo tanto, hay más ambigüedad, ¿no? No sabemos muy bien sobre qué base jugar, ¿no? Por lo tanto, más complejidad. ¿Esto qué hace? Que las políticas... Hay 4 grandes tipos de políticas, ¿no? Históricamente, ¿no? Hay un famoso trabajo, ¿no? El que define los tipos de política por el grado, digamos, de costes y beneficios, ¿no? ¿Cuáles son las políticas más difíciles de poder llevar adelante? Las redistributivas y las regulativas, ¿no? Porque las más fáciles de jugar son las distributivas y las constitucionales, que se llaman, ¿no? En ese esquema. ¿Por qué? Porque las redistributivas implica que hay costes concentrados y beneficios concentrados. Pues seguro que hay complejidad porque los actores van a pelearse. ¿Cuál es la política redistributiva tradicional que siempre implica, y lo sabemos ahora en España, evidentemente, el debate está ahí también, las políticas fiscales, por ejemplo, ¿no? Digamos, el trasladar recursos de un sector a otro, ¿no? Si tú tienes que aumentar, tienes que conseguir que se mantenga el nivel de pensiones y que sea sostenible, o podrás reducir los costes
o tendrás que aumentar los ingresos. Si aumentas los ingresos y destopas el nivel de cotización de seguridad social por arriba, aumentarás los ingresos, pero hay gente que se ve perjudicada, ¿no? Por tanto, las políticas redistributivas son más complicadas. Y las políticas regulativas también, porque haces una ley de universidades nueva, ¿no? Y que dices pues, que esto va a ir en beneficio de todos, ¿no? Por lo tanto, beneficios difusos para toda la sociedad, pero costes concentrados, porque hay algunos que hacían tantas horas y eran menos, ahora otros que tenían... ¿no? Es decir, la regulación implica cambiar una estructura, ¿no? Y lo que hace es prometer que va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Pero como decía Maquiavelo, las políticas, digamos, innovadoras tienen el problema de que los que estén afectados negativamente se van a movilizar contra ellas y los que van a beneficiarse aún no saben que van a beneficiarse, por lo tanto, difícilmente se movilizan. Bueno, no voy a insistir en esto porque podríamos alargarnos en esta parte mucho, ¿no? Simplemente decir, subrayar que tenemos unas políticas públicas que maniobran, ¿no? Se despliegan en un entorno más complejo, con más disenso, con más conflicto, ¿no? En un momento de gran incertidumbre. Por lo tanto, además, resulta, y esto es algo que también los expertos han ido incorporando, que es más difícil definir el problema sobre el cual lo vas a operar, ¿no? La clásica situación que facilita mucho las cosas para una política pública es cuando tú conoces el problema y conoces la solución. También es mejor, digamos, a veces conocer el problema, pero desconocer la solución. ¿Cuál es la situación más complicada? Cuando te es difícil definir el problema y no tienes ni idea de la solución, ¿no? Esto es lo que llaman los expertos en inglés los unknown unknown, ¿no? Es decir, nos cuesta definir el problema. ¿Por qué? Porque hay demasiadas variables, demasiadas incertidumbres, no sabemos qué pasará la semana que viene, no sabemos qué va a pasar con el clima, si el cambio climático va a provocar como ahora una sequía que vete a saber cuánto va a durar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no podemos definir bien el problema y además resulta que las soluciones que habíamos aplicado históricamente tampoco no nos funcionan bien, porque, digamos, hemos comprobado que algunas de estas soluciones empeoran el problema. Por lo tanto, estamos cada vez más en situaciones de mayor complejidad por la dificultad de definir el problema. Bien, ante esto, digamos, los poderes públicos están afrontando crisis de legitimidad notable, ¿no? Porque se espera que estos poderes públicos, para eso los hemos elegido, sean capaces de resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Porque además en las campañas electorales, y ahora estamos evidentemente a puertas de una campaña electoral, lo más habitual es que los políticos digan que ellos sí que saben cuál es el problema, que sí que saben cuál es la solución, pero que el problema básico es quién detenta el poder. Por lo tanto, se sitúa el debate en quién detenta el poder. Cuando estamos diciendo, en cambio, que en muchos casos hay dificultades para definir el problema y hay dificultades para definir la solución. Por lo tanto, en muchos casos las promesas electorales que se hacen luego son difíciles de llevar adelante. Por lo tanto, esto genera una pérdida de legitimidad. Tampoco no es nada nuevo lo que digo, ¿no? Aquí estamos hablando de gobernanza y Kim Brugué, que es un experto en gobernanza, nos puede recordar cuando se hizo el informe, el libro blanco de la gobernanza europea, que nada más y nada menos data desde el año 2000. Y la primera frase del libro blanco de la gobernanza, hace 23 años, decía, constatamos que los ciudadanos europeos están perdiendo su confianza en las instituciones, ¿no? Por lo tanto, es algo que llevamos tiempo, ¿no? Claro, entonces, la participación, ¿qué terreno juega? ¿Dónde juega en esta situación? Juega en un espacio de diverso tipo, ¿no? Es decir, la participación puede jugar. ¿Para qué la tenemos? ¿Para qué la queremos? Pues la podemos querer, por ejemplo, para poder, digamos, mejorar la capacidad de definición del problema. Porque
en muchos casos los problemas afectan a un conjunto de ciudadanía que vive directamente este problema. Y por lo tanto, nos interesa incorporar a estas personas. Por ejemplo, un ejemplo que Kim Bruguer recordará, la directiva del agua, ¿no? De hace bastantes años, ya, no sé, 15 o 20 años. La directiva del agua de la Unión Europea decía, queremos mejorar la calidad ambiental de los ríos de la Unión Europea. Deberíamos hacer un análisis del grado de contaminación de las cuencas hidrográficas. Y lo vamos a hacer a través de un instrumento participativo. Bueno, los ingenieros se pusieron, ¿no?, de las manos en la cabeza, pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer un diagnóstico sobre el nivel de contaminación de los ríos con un proceso participativo? Si aquí los que sabemos medir la contaminación somos los ingenieros, ¿no? Sí, pero decía la Unión Europea, pero hay otros saberes, ¿no?, que son importantes, ¿no? Porque es la gente que riega, la gente que pesca, la gente que utiliza el río para mil de actividades, saben muchas cosas del río. Saben cosas que quizá aquel experto que llega con su tubo de análisis para ver el grado de mercurio que tiene el río, no sabe que allí se detiene más el agua que en otro sitio, que hay un problema histórico que ha pasado porque arriba hay una presa, es que no. Y entonces esto, recordando a Paulo Freire, ¿no?, habla de los saberes, ¿no?, de un único saber. Y además la Unión Europea decía, si yo incorporo a la gente en la definición del problema, seguramente será más fácil que cuando quiera implementar las medidas que voy a tener que hacer para mejorar la calidad ambiental de las aguas, al haber iniciado un proceso participativo desde el principio en que la definición de problema fue compartida, la posibilidad de implementación más eficaz será, digamos, más llevadera, será mejor a partir de ese proceso participativo, lo cual es contradictorio con muchas de las percepciones técnicas generales que dice cuanto más participación, más lío, más problemas, nunca nos acabamos de aclarar, ¿no? Esto es un elemento, ¿no? Un poco lo que venía a decir la directiva europea, perdonad, el ejemplo es vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Entonces, vísteme despacio, es decir, trabaja bien la definición de problema, porque luego resulta que si quieres ir muy deprisa, igual te ves bloqueado sistemáticamente este proceso porque hay una reacción de aquellos que no se han sentido interpelados. Bueno, por lo tanto, la participación la podemos necesitar por razones de eficacia de la propia lógica, pero también la necesitamos, lo podemos ir añadiendo para cumplir un expediente. Por ejemplo, cada vez más puede pasar que la Unión Europea o el Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma diga en cada uno de estos procesos se ha de haber un proceso participativo. Por ejemplo, en una ley, cuando quieres hacer una ley, audiencia pública, consulta con los órganos que tienen representación en este sector, que tendrán que hacer informes preceptivos. Es decir, hay una participación reglamentaria, reglamentada, ¿no? Entonces, simplemente puedes hacer participación para cumplir un expediente, ¿no? Porque es aquello, también evidentemente, y no es excluyente una razón que otra, ¿no? También lo puedes hacer porque quieres ganar elecciones, ¿no? Quieres aumentar tu legitimidad. También es perfectamente legítimo, ¿no? Es decir, ganar elecciones no es nada contradictorio con el querer hacer lo mejor posible el servicio a la sociedad, ¿no? Porque, digamos, desde la oposición es más difícil cumplir un programa político de mejoras que desde el gobierno. Por lo tanto, gobernar es algo que es positivo para cualquiera que quiera realmente generar un proceso de cambio social. También puede ser que incorpores la participación porque quieres complementar y mejorar la perspectiva técnica, que es lo que decía antes cuando hablaba de los ingenieros y de los otros actores, ¿no? Dices, bueno, los técnicos me están asegurando esto, pero me faltan otras perspectivas que aquí no tengo, ¿no? En definitiva, las razones para hacer participación pueden ser variadas, ¿no? Lo que sí que es evidente es que ante la crisis de legitimidad que decía al principio, cuando sabemos que en democracia el factor
de legitimidad es clave, no solamente el de legalidad, sino el de legitimidad. Entonces, en un momento en que la democracia tiene más problemas, más niveles de disenso, el factor, y es más difícil hacer incrementalismo, tienes que trabajar con políticas que son más conflictivas, que polarizan más. Entonces, el proceso participativo es un proceso del cual, si puedes conseguir que aumente la legitimidad de las decisiones a tomar, pues no es nada baladí, ¿no? Es bastante importante. Me voy a ir rápido a al tercer aspecto que quería comentar, que es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la relación entre participación ciudadana y capacidades técnicas? ¿No? Que este es el otro gran debate, ¿no? que está en el título de la sesión de hoy, ¿no? Es evidente que la administración tradicionalmente juega con una asimetría de recursos, ¿no? En relación a la ciudadanía, ¿no? Dispone de gabinetes, de direcciones generales, de funcionarios, de grupos de expertos, de personas, digamos, especialmente preparadas en el sector de que se trata. Por lo tanto, su capacidad analítica y de definición de problema es muy alta, ¿no? Entonces, podríamos decir que la participación, de alguna manera, añade poco valor. Esto es una discusión que no es nueva, como ya podéis imaginar, ¿no? Desde Schumpeter, por ir un poco, por ir no demasiado lejos, ya hablaba de la dificultad de que los ciudadanos incorporaran valor real en un análisis de algún problema, ¿no? Pero fijaos que hay un elemento importante, que es que difícilmente, digamos, la perspectiva técnica es de alguna manera unívoca. No hay una única perspectiva técnica, ¿no? Es muy distinta la perspectiva técnica que podemos tener en relación a las dificultades energéticas de los países europeos, por ejemplo, ahora, desde una perspectiva más estrictamente económica, coste, donde la racionalidad técnica se basa en la reducción del coste. Desde la perspectiva técnica más estricta, ingenieril, que sería la perspectiva, el criterio es el sistema más innovador posible, o de una perspectiva ecológica, también de carácter técnico, cuando en realidad el criterio sería la sostenibilidad de los recursos. Ante una situación como la actual, lo estamos viendo, desde una perspectiva económica puede ser rentable mantener el carbón. Desde una perspectiva, digamos, estrictamente ingenieril, sería mejor mantener la energía nuclear, porque es aquella que técnicamente está más avanzada si no tuviera otros riesgos. Y desde una perspectiva, digamos, ambiental, la inversión en renovables es la base esencial, ¿no? Por lo tanto, y estamos viendo cómo ahora en Europa se han tenido que acomodar distintas perspectivas en relación a las capacidades de cada quien. Por lo tanto, no podemos hablar de que ¿por qué hacer la participación si ya tenemos expertise técnica que nos resuelve el problema? Esto sería cierto si tuviéramos univocidad, ¿no? Si tuviéramos una única voz. Es decir, imaginemos un cuadro de doble entrada, de los que a mí me gustan, ¿no? Pones consenso social arriba, mucho y poco. Consenso científico en el otro lado, mucho y poco. Claro, es muy fácil trabajar cuando tienes consenso científico y técnico muy alto y consenso social también muy alto, ¿vale? Así no hay ningún problema. Pero ¿estamos en esas situaciones normalmente? Cada vez más estamos en la situación en la cual no hay consenso técnico y tampoco hay consenso social. Si no estamos en el cuadrante de consenso social alto y consenso técnico alto, en cualquier otro cuadrante de los que acabo de dibujar, la participación es sumamente importante, porque es la que nos permite trabajar, digamos, de manera de poder establecer marcos de diálogo que nos permitan avanzar, digamos, ¿no? Yo creo que este es un elemento importante, ¿no? Cada vez más las políticas públicas juegan en un ámbito en el cual los objetivos son más difusos
y los instrumentos para realizarlo ya dejan de ser tan certeros como antes. Y ahí es donde también la participación es significativa, ¿no? Es decir, estamos un poco en este punto, ¿no? Hay un libro magnífico de Gian Domenico Maione, ¿no?, que dice, que el título ya lo dice todo: evidencias, argumentos, persuasión. ¿No? El mundo de la ciencia, el mundo de la técnica es el mundo de las evidencias, ¿no? Sobre estas evidencias se tienen que construir argumentos. Con las evidencias solos es difícil que podamos en democracia plantear decisiones democráticamente aceptables. Tendremos que trabajar con argumentos. Pero en definitiva, la democracia lo que cuenta es la capacidad de persuasión que tengamos con esos argumentos. Fijaos que cada vez más los políticos, cuando salen en la televisión o incluso en las cortes, ¿no?, aparecen con un gráfico, ¿no?, donde se ve que el paro baja o que la inflación sube, ¿no? Están, digamos, intentando construir su capacidad argumentativa y, por lo tanto, su voluntad de persuasión a partir de unas evidencias. El problema de las evidencias es que, digamos, la selección de evidencias también es discutible. O sea, también es políticamente sesgada la selección de las evidencias, ¿no? Y de las evidencias, de los años, de las formas de presentarlo. Es decir, en el fondo, es evidente que sin evidencias, solo con argumentos y persuasión, no hablamos de política técnicamente aceptable, porque hablaríamos de demagogia. Por lo tanto, las evidencias son imprescindibles. Pero no pensemos que solo con las evidencias ya estamos resolviendo el problema, digamos, democrático de la capacidad de persuadir a los actores de que esta es una decisión que es razonable y que puede mejorar la perspectiva del problema que se quiere resolver, ¿no?